Bueno, vamos a continuar, les decía, con las relaciones entre clases y vamos ya a empezar a ver una relación específica y vean la clasificación es la siguiente. Lo que ustedes hicieron de tarea que yo les dejé como ejercicio, sí, era definir las asociaciones, que es una relación muy general. O incluso podríamos indicar en esa relación entre clases la dirección, ¿no? Como, no sé, el jugador y el equipo, ¿sí? Que era el equipo, tiene jugadores, podíamos poner cierta cardinalidad, pero nada más, ¿sí? Es una relación muy general y eso, pues ustedes ya si nos vamos al código, ¿cómo lo harían en código? Realmente se necesita definir una relación más específica dentro de esta de asociaciones. ¿Cuáles vamos a ver? Pues será esta de agregación y será también la de composición. Estas son las que vamos a ver, porque estas ya nos permiten identificar en código, en este caso en Java, cómo va a ser la creación de objetos, ¿sí? A final de cuentas, cómo se van a relacionar esos objetos. Entonces, si ustedes, aquí aclaro, si ustedes definen una relación de tipo asociación y no definen de estas, pues cuál va a ser, ¿sí? Ya cuando veamos estas también, si no definen de estas cuál va a ser, ya cuáles específicamente, en Java o en código va a ser difícil que ustedes puedan pues crear sus objetos que hagan esas relaciones, ¿sí? Entonces por eso es que necesitábamos ver esto antes de pasar a código. Bueno, igual recordar cuáles son los símbolos, ¿sí? En el caso de la de agregación, vean que es una línea con un rombo vacío o un diamante vacío, ¿sí? No está relleno y el relleno es otro que es la composición, vean. Ajá. Entonces son dos los que vamos a manejar ahorita. Es agregación y composición. Vamos primero con agregación. En esta clase vamos a ver agregación. Y bueno, recordando, hay cardinalidades que podemos dar en las relaciones. Eso ya lo vimos la clase pasada. Y bueno, viene este tipo de relación de agregación. Bueno, ¿a qué se refiere con esto de agregación? Se lee de la siguiente forma. Si yo tengo dos componentes, ¿sí? O clases, objetos también, pues será agregado de partes, ¿no? Yo puedo agregar a un objeto cosas, componentes. Y también se le conoce o a veces le llaman de esta forma, agregado de objetos, ¿sí? De componentes. Entonces, aquí la relación de agregación, vean, pongan atención, explico esto. Tenemos una clase A, ¿sí? Y esa relación pues define precisamente que una clase A puede tener, ¿sí? En este caso, si es una relación de agregación, puede agregar un elemento B, ¿sí? O elemento B, elemento C, D, etc. Bueno, ¿cómo defino eso? Primero con el símbolo. El símbolo va a ser el diamante con rombo vacío o hueco, ¿sí? Y la línea, obviamente. Y entonces aquí hay algo interesante, vean, lo voy a poner primero así, con esta imagen que está a la derecha. Tengo mi clase A y tengo mi clase B. Si yo defino una relación entre la clase A y la clase B de tipo agregación, ¿sí? Si es de tipo agregación, pues pondré esa línea, vean, aquí está, con el rombo o el diamante hueco, ¿sí? Vacío. Entonces, ¿esto qué significa? Pues hay como dos roles de estas clases, ¿no? Porque hay que ver precisamente qué rol juega cada clase. Entonces, se lee de la siguiente forma.
los elementos o el elemento que es la clase B se va a agregar en la clase A. Entonces el diamante, este de acá, ¿sí? Vacío, indica que en esta clase a donde está apuntando, donde está el diamante, en esta clase es donde se van a agregar. ¿Quién? Pues el componente que viene de la línea, que sería la clase B. Pues la clase B se va a agregar a la clase A, ¿sí? Y esto también se le llama de otra forma. Aquí está. La clase A sería la clase que lo va a contener, o la clase le llaman contenedora, ¿sí? Y la clase B, ¿sí? Que es esta de acá, que ahí no está el diamante, vean, el diamante está del otro lado. La clase B sería la que va a estar contenida, o sea, esta clase B va a estar dentro de otra, ¿no? Es un componente. Ya viéndolo en términos de objeto, pues un objeto de la clase B se va a agregar a la clase A. Y entonces tenemos estos dos roles, la clase contenedora y la clase contenida. Siempre la clase contenida, que sería la B, que es la que yo quiero agregar a otra clase, ¿sí? Ahí de ese lado no aparecerá el rombo o el diamante va a aparecer donde la voy a agregar. Ajá. Entonces por eso pongo aquí el diamantito sobre o ya ahí en la clase A, ¿sí? Así se lee. Otra vez repito cómo se lee un elemento de la clase A, de la clase B, perdón, que puede ser un objeto o será un objeto, lo voy a agregar en la clase A, porque ahí sí, así está la relación con este diamantito, ¿no? Entonces, si estuviera al revés, que estuviera de esta forma, sí, pues precisamente sería lo inverso, ¿no? Si yo borro esto, vamos a suponer que esto no está, y yo la pongo de esta forma, entonces estoy diciendo, como el diamante está en la clase B, significa que yo voy a agregar elementos de la clase A la clase B, porque ahí está el diamante, ¿sí? Está apuntando para allá. Así es como se lee. Bueno, dudas de esta relación conceptual, ahorita es teórico, conceptual nada más. Profe, un ejemplo sería la clase A, libro, y la clase B, las hojas, ¿no? Exactamente, así es. Sí, eso sería un ejemplo. Sí, precisamente. Pues aquí teníamos páginas. Déjenme acepto a su compañero. Aquí está. Listo. Sí, podríamos tener esa clase, Profesor, la página. Sí, adelante, adelante. entonces es lo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Pues realmente sí hemos relacionado clases, pero ya en código no se ha visto. Porque aquí vean lo que va a pasar. Me adelanto un poco. Vean, esta clase que es la página, ¿sí? Pues yo sé que va a tener o va a estar en la clase libro, pero no va a haber solamente una página, van a haber varias. Entonces aquí yo tendré una variable, ¿sí? Que tenga varios objetos de tipo página, ¿no? Entonces aquí yo tengo que definir en mi atributo en la clase A o en la clase libro. Voy a decir, pues voy a tener un arreglo de páginas donde estarán mis páginas, que yo sé que a su vez son objetos, ¿no? Que eso ya vimos cómo meter en un arreglo objetos, ¿no? Y sacarlo y luego usar sus métodos. Entonces así así es como lo vamos ya a diseñar, que como tal no lo hemos hecho. Y vean que también acá donde dice la clase contenedora, pues acá nos menciona, ¿no? Que va a estar un arreglo, ¿sí? Ya en UML, un arreglo, aquí está array, ¿de qué tipo? De la clase contenida, que es esta de aquí, ¿no? Entonces los objetos pueden ser por ahí, pues libros, ¿no? Perdón, páginas, ¿sí? Entonces si este fuera la página y este fuera el libro, ¿no? Que es como lo tenemos, como dijo el compañero, pues así sería. Entonces vean que acá vamos a tener una variable
pues, de este objeto, ¿no? De esta clase. Dudas hasta aquí. Lo vamos a hacer en código para que vean. Pero de manera conceptual es esto. Y hay cosas importantes que por ahí ya me pusieron en el chat. Entonces, vean, están ya ustedes, bueno, aquí en el caso de los compañeros que están poniendo en el chat, dicen, pero el libro no depende de las hojas. Eso de que ya depende o no, es otro tipo de relación que es composición. Sí se ve un poquito en esta parte, pero realmente la relación agregación, ¿cuáles son las características? Son las siguientes, vean. Se lee de esta forma: la clase B forma parte de la clase A, ¿no? Que es lo que les decía, así está el diamante, ¿no? Para acá. Ahora, esto es muy importante y a nivel de código. A nivel de código es esto lo que tenemos que, pues, codificar, ¿no? Implementar. Y es lo siguiente. Si yo destruyo la clase A, que vamos a suponer que fuera mi libro, ¿no? Y acá tendría la página, mi clase página, y acá mi clase libro. Si yo destruyo la clase A, que sería clase libro, la clase B puede seguir existiendo. O sea, las páginas pueden seguir existiendo y también viceversa. O sea, es una relación débil. Entonces, si yo tengo un objeto que a lo mejor se llame, voy a poner por acá, tengo un objeto que sea libro 1, ¿sí? Ya en código pues haríamos el new y todo eso. Y luego le agrego que tenga varias páginas. Si yo destruyo mi libro, mis páginas en alguna otra clase van a seguir existiendo. No se destruyen. Aquí lo menciona, ¿no? Puede seguir existiendo las páginas y a lo mejor las usa otra clase, que lo tengo en un ejemplo también, te lo voy a mostrar, y no hay ningún problema, ¿sí? Eso sí se puede hacer. Sería, por ejemplo, que tengamos una clase cuaderno y así ya si no queremos usar el libro podemos usar la clase cuaderno, ¿no? Exactamente. A lo mejor gracias. yo tengo esas mismas páginas tanto en mi libro como en un cuaderno, como apuntes, y entonces yo mi objeto libro 1 lo destruyo y mis páginas que tenía, que son objetos también, ¿no? Pag 1, Pag 2 en un arreglo, por así decirlo. Cuando yo destruyo esto, mis páginas, pues a lo mejor las va a seguir usando, como bien dice César, un objeto que sea cuaderno, ¿no? Quad 1, por ejemplo. Y sí puedo, o sea, puede seguir existiendo, no depende una de la otra. O sea, sí le agrego esta página a mi libro, pero esta solita puede seguir existiendo y esta solita también puede seguir existiendo, ¿sí? En resumen es eso. Entonces, la relación de composición es la que sí depende, hay mucha dependencia, ¿no? Entre ellas. Pero esa la vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, hasta aquí hay dudas de esto. Hay dudas. Realmente está muy sencillo. Y ya en código van a ver van a entender un poquito más. Bueno, vean, ejemplo, aquí tengo, también esto se lee como voy a tener mi todo y mis partes, ¿sí? También se lee de esa forma. Entonces vean que aquí yo tengo mi relación de agregación porque tiene el diamante vacío, el rombo vacío, y lo que aquí yo puedo leer en este diagrama UML es que mi empresa, o bueno, el cliente forma parte de la empresa, ¿no? Y aquí me dicen que pueden ser 0 o que pueden ser muchos clientes, ¿sí? Entonces la empresa puede tener muchos clientes, ¿sí? ¿Por qué ponen el 0? Pues por eso de que es una relación débil. Yo puedo tener 0 clientes, ¿sí? Pero mi empresa pues existe y a lo mejor la usa, pues no sé, se está relacionada con un proveedor,
con empleados, por ejemplo, ¿no? Y se usa de otra forma. Entonces yo puedo agregar esos clientes en cualquier momento. ¿Sí? Son, digamos, independientes porque es una relación, en este caso, de tipo agregación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé si es de tipo agregación o de otra, que es la otra que vamos a ver, que es de composición? Eso ya depende de nuestro problema. A lo mejor en este problema la pusieron así porque no es necesario, ¿sí?, que tenga clientes, los puedo agregar en cualquier momento, ¿no? Me imagino una aplicación en la que ustedes desarrollen un sistema donde tienen varias empresas, ¿no? Y a lo mejor están recibiendo pagos y bueno, después quieren saber si esas empresas tienen clientes, cuáles, etcétera, pero pues al inicio no va a tener ningún cliente tal vez, ¿no? Entonces por eso es que yo luego los puedo agregar. O sea, puede existir mi empresa aunque no tenga clientes, ¿sí? Digamos que acá cómo se traduce mi cliente o mi arreglo de clientes, pues estaría en null, ¿no? Ya en código. Al principio yo creo mi objeto empresa y digo, pues esta empresa se llama así, así, aquí está, nombre, un ID, etcétera, pero no tiene clientes, entonces están en null. Pero después los agrego, ¿no? Los agrego con estos métodos de set, ¿sí? O de cambiar. Más o menos así es en código. Entonces, bueno, otro ejemplo por acá, pues sería la agenda. Igual, si yo destruyo mi empresa, mi cliente va a seguir existiendo, no se destruye. A lo mejor mi objeto cliente por ahí lo usa otra clase, ¿no? Y acá en agenda, pues lo mismo, ¿no? Vean que mi agenda, ¿sí? Aquí lo que leo con este diamante es mi contacto, forma parte de la agenda, ¿no? Pero de aquí, como recuerden que esta es una clase, yo puedo tener contacto 1, contacto 2, contacto 3, muchos contactos, ¿no? 100, 500, 1000, etcétera. Y entonces, vean que acá están definiendo un arreglo porque puede tener muchos contactos, ¿sí? Otra vez, si yo destruyo la agenda, pues el contacto ahí va a permanecer. ¿Sí? Lo puede usar otra clase que a lo mejor aquí no se ve, pero puede estar en otra clase, ¿no? Por ahí que que use esos contactos que ya están creados. Entonces, vean que aquí, pues por eso es importante la cardinalidad. En este ejemplo no la tengo, en esta sí. Ajá, y por default la agregación define estas cardinalidades, ¿no? Entonces, dudas hasta aquí con estos ejemplos. Y bueno, aquí hay otro ejemplo, vean. Tengo lo siguiente. El sistema de entretenimiento, vamos a pensar en una empresa que vende precisamente, no sé, las pantallas o todos estos sistemas de entretenimiento para autos, para aviones, etcétera, para el metro, no sé. Entonces esta empresa pues tendrá una clase que es sistema entretenimiento y aquí lo que estoy haciendo es con el diamante de este lado es leerlo como el sistema de entretenimiento forma parte del automóvil, ¿sí? O se puede agregar al automóvil porque es relación agregación, pero también vean que de este lado pues tengo ese sistema de entretenimiento o esa clase que tendrá ciertos objetos y también lo agrego a los aviones, ¿no? A mis objetos de tipo avión. Entonces aquí pues precisamente vamos a suponer que yo creo mi auto número 1 y le asigno un sistema de entretenimiento 1, ¿no? Y entonces yo destruyo mi automóvil ya en mi aplicación, porque ahorita ya no lo voy a usar, ya lo borran, no sé, de la base de datos. Y entonces cuando yo destruyo pues yo sé que esta clase, en este caso, ¿no? O esos objetos pueden seguir ahí y pueden ser utilizados pues por otra clase, ¿no? Por otros objetos, que en este caso es el de avión,
¿no? Entonces puede existir, aunque yo no tenga objetos de tipo automóvil, ¿sí? O al revés, ¿no? Si yo no tengo objetos de tipo avión, a lo mejor pues sí hay automóvil, pero pues sigue existiendo. Digamos que son un poquito independientes, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Igual todos estos ejemplos son repetitivos del concepto, pero es importante que lo entiendan. Bueno, y ahora sí vamos a lo bueno. ¿Cómo lo hago entonces? Si en código. Bueno, en código podríamos hacer estos ejemplos, que puede ser el de la agenda, ¿sí? Que se ve realmente sencillo, el de la empresa, pero creo que este se entendería mejor. Entonces voy a hacer este ejemplo, ¿sí? Y para ello voy a abrir el Eclipse. Y lo voy a empezar a codificar. Bueno, esperamos a que lo abra. Aquí el día de ayer un compañero me preguntó, pero no, ya lo borré. No, aquí está. Me preguntó un compañero que cómo podía, en lugar de darle el número 1 a la matriz, ¿sí? Darle puros unos, cómo podía él, fue Bernardo, me parece, cómo podía él pedir el dato, ¿no? Al usuario. Entonces vean, aquí tenemos los dos for, en donde yo le daba aquí M1 en la fila F, columna C, le daba el 1, ¿sí? Directo. Esta línea no estaba. Entonces el compañero me decía, ¿cómo le hago para pedir el dato, ¿no? Pues ya habíamos visto que usamos el escáner, ¿sí? Ese debe de estar afuera del for, porque si no cada que entre estaré creando ese objeto, ¿sí? Y por eso es que lo defino acá afuera. Bueno, entonces tengo mi lector, entro al for y aquí ya le pido, vean, primero le pido ingrese un número y ya con esto de lector.nextInt, paréntesis, se espera que el usuario ingrese un número, le da enter y ese número lo guarda acá de este lado, ¿no? En M1 FDC. Y vuelve a entrar y entonces vuelve a pedir el otro número y así me voy, ¿no? Así es como lo pueden ustedes pedir al usuario. Les digo, el escáner, el objeto escáner que ya lo vimos, ese va afuera para que cada que entre no esté creando un nuevo objeto, ¿no? Porque si no nos llenamos de objetos y solo lo usamos una vez, aunque se llame igual, son diferentes referencias en memoria. Y eso, bueno, repercute en la memoria RAM. Bueno, voy a crear un proyecto que sería New Java Project. Y aquí voy a poner ejemplo agregación. Le doy Finish. No voy a crear el modulinfo, que es de Java modular. Y aquí en mi src, clic derecho, New Package, lo mismo, UACM, punto aplicación, ahí va mi principal. Y mi otro paquete donde van las clases, UACM.po. Y aquí vean, algo que creo que no les dije, pero a lo mejor ya se dieron cuenta cuando crean sus paquetes, es que no es necesario
que tenga la misma estructura. Por ejemplo, aquí tengo dos puntos en el que creé de aplicación en el paquete, es oacm.po.aplicación. Digamos que son 3 carpetas. Pero aquí yo puedo tener 4 y no hay problema, 5 o 6, no tienen que tener el mismo número de carpetas, ¿no? Recuerden que con el punto se genera la carpeta. Entonces, oacm.po. Voy a poner aquí relaciones punto clases, ¿sí? Mis clases ya de Java, ¿no? Bueno, y vamos a definir la relación, ¿sí? De tipo agregación. Ajá, y para ello voy a crear mi clase principal y creo mi método main y lo guardo. Ahorita todavía no voy a hacer nada aquí en mi método main. Voy a crear en mi paquete de relaciones clases. Voy a crear mis dos clases. Voy a crear primero, vean, por lo regular primero creamos la que forma parte de otra, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál sería la que forma parte de agenda? Pues el contacto, mi clase contacto. Entonces la creo aquí en mi paquete de clases, new class, y acá sería contacto, finish, y ya tengo mi clase, ¿no? Contacto. Esta es la que forma parte de otra, ¿sí? Por el diamante que está acá. Ahí está. Bueno, y aquí vean qué atributos tengo. Puedo definir estos que tienen nombre, teléfono, para no hacerlo tan largo el ejemplo, ¿sí? Y entonces aplico el encapsulamiento, que es private, y pongo string teléfono y hago una pregunta para los que ya pues son ahí programadores pro. A ver, ¿por qué defino mi variable donde voy a guardar el teléfono como string? A ver quién quiere responder. ¿Por qué defino mi variable teléfono como string? ¿Por qué no se van a hacer operaciones con ese campo? Exacto, eso. Hay veces que, y he encontrado ya en sistemas, en aplicaciones comerciales, en producción, que aquí le ponen int en teléfono. Pero pues realmente casi nunca, salvo casos muy específicos, casi nunca se usan los teléfonos para operar, ¿no? Para hacer operaciones. ¿A qué me refiero con operaciones? Operaciones matemáticas, aritméticas. Por ejemplo, una multiplicación, división, suma. Pues no, ¿para qué sumas dos teléfonos? Salvo en algoritmos, por ejemplo, de seguridad, de encriptación. A veces sí hacen este tipo de cosas, ¿no? Son patrones ahí que diseñan. Pero pues eso es lo que define si va a ser de tipo int o de tipo string, ¿sí? Así que sí. También podría ser, por ejemplo, Ajá. para aprovechar los métodos de la clase string. Sí, también, por ejemplo, para hacer un filtrado, ¿no? de números, no sé, decir los que terminan, los que empiezan en tal, que sabemos que viene la clave esta por estado, ¿no? Los podrías filtrar, así es. Y la clase string te provee ciertos métodos que vamos a ver donde podemos filtrar toda esa información. Sí, es otra opción también. Ok. Bueno, entonces, ¿qué más? Nombre, teléfono, string, nombre, igual private. Y bueno, aquí ya lo que hago sí es voy a generar mi constructor, mis métodos get y set también. Entonces sería source, get and set de las dos variables que
sean públicos, importante. Alguna vez me pasó que me confié en una aplicación con Spring y entonces no podía llamar a un método, o bueno, lo llamaba, pero como le había puesto private por default porque había creado otras cosas ahí, había generado código, pues lo dejé como private y decía, ¿por qué no me sale aquí el método? Y pues no me había percatado que era porque estaba en private, ¿no? Es como una operación ya que hacemos por default, muy común. Y entonces, bueno, pues aquí importante que sí los métodos sean public. ¿Ah? Entonces vean, aquí ya están mis métodos, mis 4 métodos. Get teléfono, set teléfono, get nombre, set nombre. Y vamos a crear el constructor, ¿sí? Que sería public, contacto, y recibo pues el teléfono y el nombre. Y bueno, aquí vean, lo puedo, así como están mis variables, primero es teléfono, luego el nombre. Aquí yo lo puedo poner, pues el orden es, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque yo aquí lo asigno, ¿no? Adentro. Entonces, this.nombre, yo quiero asignar primero el nombre. Y aquí en el constructor sí importa ya el orden cuando creo el objeto, porque el primer valor que le pase lo va a copiar aquí en nombre y el segundo a teléfono, ¿sí? Eso sí importa, pero aquí digamos que si tengo las variables en diferente orden y aquí las pongo de otro modo, pues no hay ningún problema, ¿no? Nombre y aquí this.teléfono, teléfono y ya. Bueno, esto con esto ya tengo mi clase, tengo mis métodos setGet, tengo mi contacto, mi constructor donde inicializo los valores, ¿sí? Y aquí ya puedo crear mi otra clase. Si me voy al diagrama, pues ya sería la clase agenda. Ajá. Y bueno, para definir esa relación, ¿sí?, de agregación, entonces voy aquí a mi paquete clases, Java class, y aquí ya pongo agenda. Recuerden, nombres de las clases nunca van en plural y siempre son pues sustantivos, ¿no?, por lo regular, o nombres de procesos también, como por ejemplo, no sé, almacenamiento, procesamiento, borrado, no borrar, borrar son verbos, entonces eso también es importante, finish y listo. Ahora vean, entonces aquí ya vamos a hacer esa relación de agregación. Los contactos o el contacto, ¿sí?, bueno, varios, primero lo vamos a hacer con uno y luego ya lo vamos a hacer con más. Los contactos van a estar aquí en agenda. ¿Cómo los voy a relacionar? Pues precisamente voy a hacer lo siguiente. Vean, mi agenda va a tener ciertos atributos o puede tenerlos, ¿sí? En este caso vamos a suponer que un atributo, no sé, sea aquí string, tipo de aplicación en la que se va a correr o se va a guardar o se va a usar la agenda, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues si va a ser para móviles o de escritorio, ¿no? Aplicación de escritorio, etc. ¿Qué más pudiera tener? Otro dato, déjenme checar aquí. Vamos a ver, private. Vamos a ponerle así, año de registro. ¿Sí? Estoy pensando en que hay software que permiten administrar proyectos, por ejemplo, proyectos de software precisamente, y lo que hacen es que cuando crean un proyecto, por ejemplo, no sé, desarrollo de una aplicación de escritorio
de nómina, ¿no? Y entonces aquí vamos a suponer que va a tener una agenda, les va a mostrar por ahí una agenda en donde ustedes van a poder pues definir eventos, ¿no? Y todo eso. Entonces esa agenda pues tendrá contactos, obviamente, pero yo puedo crear esta agenda para ese proyecto, pero si creo otro proyecto, por ejemplo desarrollo de aplicación móvil, ahí también puedo crear otra agenda y que será propia de ese proyecto. Así que bueno, por eso es que le pongo en qué tipo de aplicación va a estar y el año, bueno, aquí realmente sería la fecha de registro, ¿no? Pero para simplificarlo, vamos a poner el int, ¿no? Nada más vamos a guardar en qué año se registró, ¿no? O en qué año se creó la agenda para ese proyecto y todo eso. Bueno, y aquí, pues, ¿qué puedo hacer? Vean, me voy a la parte igual de get and set, source, get and set, le digo que sí quiero para esas dos variables, ¿no? Ahí están. Y ahora aquí, vean, voy a definir mi constructor vacío, public agenda, y ahora vamos a hacer esa relación importante, pongan atención aquí. Pues es prácticamente lo que dice el diagrama, el UML, que los contactos los voy a agregar de este lado, ¿sí? Entonces en mi clase agenda debo tener una variable que guarde precisamente un contacto o varios contactos, ¿sí? Entonces vean, voy a hacer las dos. Primero voy a hacer que guarde un solo contacto, pero ya pensando en el problema, pues yo sé que una agenda tiene muchísimos contactos, ¿no? Podemos guardar ahí en el teléfono muchos contactos. ¿Cómo haría eso si nada más quiero que tenga un contacto? Pues haría lo siguiente. Pongo contacto, voy a definir una variable, ¿sí? Y el tipo lo voy a poner, con el nombre de mi clase, de, en este caso, la que forma parte de, que sería contacto. Yo puedo definir una variable de ese tipo, de las clases, y le puedo poner un nombre aquí, porque es como una variable, ¿no? Obviamente en esa variable voy a guardar un objeto. ¿De qué tipo? De tipo contacto, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner así contacto directo, es que no quiero que se confundan, mejor C, lo pongo como C. Y vean que sí me lo acepta Java. Aquí, ¿qué faltaría? Pues simplemente puedo poner private, ¿no? Que es para encapsular, ¿sí? Para que nadie pueda acceder. Entonces tengo una variable que se llama C, que va a guardar un tipo o un objeto de tipo contacto. Y eso es válido porque ya tengo mi clase de este lado, ¿sí? Ahora, ese objeto que va a tener teléfono y nombre. Y bueno, tiene sus métodos set y get, ¿sí? Bueno, entonces, aquí todavía no creo objetos, simplemente estoy definiendo mi clase. ¿Hay dudas hasta aquí de esto? Importante que mencionen sus dudas. Sí, profe, ¿por qué había metido ahí contacto? ¿Por qué metí contacto? Porque estamos diseñando este diagrama de aquí, que es una relación de agregación. Cuando es una relación de agregación, creo que fue porque llegaste tarde, con este diamante yo digo que es una relación de agregación y se lee de la siguiente forma. Tengo mis clases, se van a relacionar con este tipo, que es agregación, y se lee de la siguiente forma. Un contacto forma parte de una agenda, ¿no? Entonces forma parte de la agenda, ¿sí? Y eso me lleva a que aquí en agenda pues necesito tener contactos, ¿no? ¿Por qué? Porque el diamante está así. Cuando el diamante está de este lado o donde esté, significa que la línea o esta clase es la que se va a agregar acá donde apunta el diamante, ¿sí? Ok, gracias, profe. Y eso es lo que estamos haciendo ya en código. Así que bueno,
Entonces ya tengo ahí mi relación, ahí está mi objeto, ¿sí? Ahorita solo es uno, pero lo voy a cambiar porque por la cardinalidad yo sé que una agenda tiene muchos contactos. Bueno, ahora aquí cuando se tiene una relación de tipo agregación, no se usa o no es tan común que el contacto se cree aquí, ¿sí? Digamos que se tiene que crear antes, porque recuerden que son independientes. Entonces, si yo creo aquí, si aquí yo hago c igual a new, o sea, vean que aquí nada más lo declaré, pero si aquí ya quiero crear mi contacto en el constructor, ¿sí? Ahí ya estoy definiendo una relación más bien de tipo composición, que es la otra que vamos a ver. Esto no debemos de crear nuestro objeto aquí en el constructor, porque entonces estoy diciendo, cuando creo mi agenda, se crea automáticamente, o en ese momento se crea mi contacto, y si yo destruyo mi agenda, pues ¿dónde quedó mi contacto? Se va a destruir, y eso no cuadra con lo que yo les decía acá, de que si yo destruyo la agenda, ¿verdad? Si yo destruyo esta, mis contactos deben seguir disponibles, entonces deben de crearse en otro lado, que vamos a ver que los voy a crear en este caso en la clase principal, y ya desde ahí lo paso. Entonces digamos que es como lo de las matrices que vimos, yo las creo mi contacto y nada más se lo paso aquí a mi clase agenda. Entonces si mi objeto de agenda o mi agenda se destruye porque borren el proyecto, ¿no? O cualquier tipo de situación por ahí en la memoria, pues yo sé que mi contacto va a seguir disponible en la otra clase, ¿no? Que en este caso será la clase principal. Entonces no se crea en el constructor, ¿sí? Y para eso entonces necesitamos un método para poder agregarlo, ¿sí? Agregar un objeto de tipo contacto. Así que lo que hago, ¿sí? Es definir un método. Voy aquí a source, generar get and set, y vean que como es una variable, que yo sé que es una variable que es de una clase, no es tipo primitivo, pues yo puedo definir su método get y set. Vean, cuando le doy generar, lo que va a hacer es lo siguiente, me regresa si un objeto, vean, del tipo contacto, que es mi variable c de mi clase, ¿no? Esta de aquí, me lo regresa. ¿Y cómo lo voy a agregar o cómo le defino un objeto y a un valor? Porque aquí pues estaría null, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambio ese valor de null? Pues con el set c, ¿no? O set contacto, recibo, vean, aquí un nuevo objeto que ya debe estar lleno, ya lo debí crear en otra clase, lo recibo aquí y simplemente se lo paso a mi variable de acá, ¿no? Es el simple set que ya hemos visto. Entonces, vean, yo cuando creo, quiero que entiendan esta parte, cuando yo creo mi agenda en otra clase que será en la principal y le pongo A1 igual a new, y ya aquí pongo agenda y pongo mi constructor vacío. Vean, aquí pues no importa, yo tengo ya mi agenda y no tengo ningún contacto, aunque aquí en la clase lo defino, mi contacto está en null, ¿sí? No tengo ningún contacto y existe mi agenda. Ese es lo que define la relación de agregación. Después puedo crear aparte, a lo mejor en esa misma clase, que es la principal, ahí sí ya puedo crear un contacto, que es C1, new, contacto, ¿no? Y ya le paso ahí mis valores y ya tengo un C1 y a lo mejor por acá puedo tener otro contacto que es C2, igual lo creo, ¿no? Pero vean que hasta este momento, si yo tengo este código, yo nunca se lo he asociado, nunca se lo he agregado a ¿quién? A A1. ¿Cómo se lo puedo agregar? Pues tendría que pasarle este objeto C1 con el método set aquí, ¿no? Y con eso ya lo estoy relacionando. Pero vean, si este objeto que es A1 lo mando a null, prácticamente esto es destruir el objeto A1, mi agenda la destruyo,
el objeto C1 y el objeto C2 que están aquí creados, pues siguen existiendo. Los puedo usar aquí abajo, ¿no? Incluso se los podría pasar a otra clase. A lo mejor no es agenda, es otra clase y los puede usar. ¿Sí? Entonces son como independientes, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera creado aquí en el constructor mi objeto? Pues cuando yo destruya este, automáticamente todo lo que tiene acá se va a destruir. Y entonces ya no aplica mis términos de la relación de agregación. Eso ya sería composición. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas? Esto que acabo de explicar, esto va a venir en el examen, no en este, en el segundo, pero sí va a venir. Bueno. Entonces vean, aquí cuando creo mi objeto, contacto en alguna otra clase, lo puedo pasar llamando al método set, le paso ese contacto, ¿no? C1 por ejemplo, y C1 se lo pasa a C, que ya está en mi clase, ¿no? Entonces si yo destruyo otra vez mi agenda, pues C1 como está en otra clase, pues ahí va a seguir existiendo y lo puedo seguir usando, ¿sí? Así que bueno, vamos a crear esa relación ahora sí. Vean, aquí ya tengo este método y ahora sí, a la hora de la creación de mis objetos, es cuando ya definimos esa relación. Entonces aquí ya pongo agenda, vean, no sé, agenda aplicación 1, puedo poner new agenda, ¿sí? Y vean, aquí, bueno, voy a hacer el import. Y aquí vean, como agenda también tiene sus propios, pues, sus propias variables, ¿sí? Entre ellas el contacto, un solo contacto, vean, es uno. Yo puedo definir otro constructor donde solamente inicialice estas dos, ¿sí? Estas dos variables, pero como ya tengo los métodos set, pues lo puedo hacer también ahí. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a definir, para que vean que se puede combinar, voy a definir otro constructor en donde le voy a pasar nada más el tipo de aplicación y el año de registro. Entonces, string, tipo aplicación, coma y el int, año de registro o de cuándo se creó la agenda, ¿no? Y aquí la inicializo, punto tipo aplicación, y aquí el tipo aplicación, this punto año de registro, Vean que no estoy creando el objeto C, porque como les digo, si lo creo, entonces, si aquí lo creo, entonces estoy haciendo relación de composición, por eso no lo hago. O sea, necesito que cuando se destruya mi agenda, el contacto que si le pasé en algún momento sigue existiendo por allá, ¿no? En otra clase. Bueno, y acá, bueno, voy a guardar. Y acá ya le paso los valores, ¿no? Que primero es el tipo de aplicación. Vamos a ponerle, por ejemplo, app escritorio. Y en el año, pues le pongo, no sé, 2020, ¿no? Bueno, que se creó en el 2020. Esta agenda. Bueno, y ahora, aquí vean, ya le voy a agregar, ¿sí? Esa es la relación de agregación. En cualquier momento, aquí ya tengo creado mi objeto, pero no importa que no tenga contactos. Yo sé que mi contacto está en null, ¿sí? Ahorita, pero se lo puedo agregar en cualquier momento, porque son como independientes. Entonces aquí antes, por ejemplo, antes de crear la agenda, yo ya puedo tener un contacto C1 que sea new contacto, lo importo porque está en otro paquete y le doy mi constructor, ¿no? Le doy mis valores del constructor,
¿sí? Que en este caso era el nombre y el teléfono primero. Entonces aquí le pongo el nombre de mi contacto, no sé, Julián. Y el teléfono, que es un string, dijimos. Así. Cierro mi paréntesis. Entonces vean, aquí están pues independientes. Tengo mi contacto que aquí va a seguir existiendo aunque esta yo la destruya. Y hasta aquí les decía, nunca le he agregado contactos a mi agenda. Todavía no le agrego contactos. Aquí yo puedo hacer lo siguiente. Aquí yo puedo poner contacto 2. Puedo crear un contacto que es contacto 2. Porque a lo mejor después de crear mi agenda, luego me dicen créate otro contacto, ¿no? O lo creó el usuario ahí en la aplicación, pero todavía no los agrega, ¿no? Y todo eso, pero ya existen por ahí, falta que los agregue a su agenda. Entonces new contacto, y acá por ejemplo en el nombre le puedo poner Lady Gaga, coma y su teléfono. Y vean, hasta aquí, otra vez recalco, no hemos agregado ningún contacto a la agenda, aunque mi agenda ya está creada. ¿Sí? Eso es correcto porque es una relación de agregación, cumple hasta ahorita con el concepto. Ahora lo que voy a hacer ya es agregarle un contacto. ¿Cómo puedo agregarle un contacto a mi agenda? Pues para eso tengo el método set. Por lo tanto será agenda. App1 es mi objeto, punto, y mando a llamar a set c, y vean aquí me dice que recibe un contacto, ¿sí? Entonces como ya tengo yo ahí contactos y a lo mejor digo, pues quiero agregar el contacto 2, simplemente aquí le paso mi contacto 2. Entonces con esto yo agregué solamente al contacto 2, ¿sí? A esa variable que tenía de este lado. Y entonces aquí vean que aquí ¿dónde está? En agenda, aquí está, set, le estoy pasando mi contacto 2 que está creado acá, ¿sí? Y aquí en cualquier momento, si yo destruyera, a lo mejor el usuario dice, pues ya lo agregué, y aquí no sé, hay otras líneas, y destruye o elimina la agenda, este objeto lo manda a null. Este objeto no se destruye porque lo creé aquí. Entonces todavía va a seguir ahí, activo, nunca lo he puesto en null, y entonces puede existir, ¿sí? Otra vez recalco, eso es agregación. Yo lo agrego en cualquier momento, y cuando destruyo mi objeto contenedor, el contenido no se destruye, ¿no? Porque está en otra clase. Ajá. Bueno, y ya con esto yo puedo agregar un método toString. Vean, primero voy a agregar el método toString en contacto, porque aquí si yo lo imprimo, si muestro este objeto de contacto, pues me va a dar la referencia a memoria. Entonces quiero que muestre el teléfono y el nombre. Para ello es source, generar toString, y aquí están los campos, le doy generar, y ya con esto en mi clase contacto ya me va a mostrar teléfono y nombre, ¿sí? Con este método toString. Bueno, ahora me voy a agenda, y en agenda también voy a mostrar el método toString. Aquí será generar source, generar toString. Aquí me pone las tres variables, le doy que sí. Entonces vean que aquí cuando imprime que es mi variable c, ¿sí? Aquí esto es súper importante también. Cuando imprime c, automáticamente se va
a buscar el método toString de la clase contacto, que es este, y entonces ya me va a poner el teléfono y el nombre. Si yo no lo tengo, me va a poner la referencia a memoria, entonces importante ponerlo en los dos. Ya guardo aquí. Entonces vean, ya tengo eso. Ahorita se lo voy a quitar para que vean. ¿Qué más? Ya tengo eso. Ahora aquí voy a mostrar mi agenda, sus atributos de mi agenda. Y me debe demostrar que ya le asoció este objeto, este contacto C2. Entonces pongo un system. Y aquí pongo agenda 1. Y le digo que me muestre mi objeto agenda, que es este, agenda app1, agenda app1, guardo y vamos a ejecutar Java Application y bueno, aquí está. Tengo mi agenda, se va al método toString. Cuando yo lo pongo así directo, mi objeto se va al método toString y pone el tipo de aplicación, que es una variable, ¿no? App escritorio fue el dato que yo le di, acá está arriba. El año, que fue 2020, aquí está. Y luego, vean, si me voy a agenda, ya después de que pone el año de registro, pone la variable C, que sé que es un objeto a su vez. Entonces, como va por C y revisa que tiene el método toString, pues que muestra el método toString, teléfono y nombre. Por lo tanto, aquí me pone teléfono y el nombre, que fue el que yo le di, ¿no?, a ese contacto. Aquí está, porque fue el C2 el que yo agregué, que es Lady Gaga y el número. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? Dudas. Siento que si no hay dudas, nada más me están dando Profesor, de hecho, sí, yo tengo muchas dudas. ¿No habrá una forma más estructurada de haber creado lo mismo? Porque me confundió entre tanta clase que se movía. Ajá. Bueno, es que realmente son dos clases. Fíjate acá en el diagrama. Primero creo mi clase contacto. Esta es una clase que no va a tener variables de tipo objeto, ¿no? Entonces es una clase sencilla, porque aquí me está diciendo el diamante este que esta sí la voy a agregar acá a la clase agenda. Entonces tengo dos clases. Tengo contacto y tengo agenda, pero aparte tengo la otra clase, que es la principal, que es donde ya probamos como nuestros métodos de la clase, atributos y todo eso, ¿no? Que esté bien. Esa es la clase principal. Entonces son tres clases que tengo y como les decía, aquí pues lo que hice fue voy, creo contacto. Contacto, lo vuelvo a explicar aquí rápidamente. Contacto nada más tiene dos variables. ¿Qué es lo que tiene un contacto en su agenda? Bueno, sí tiene más campos, pero aquí yo nada más defino teléfono y nombre. Tengo un constructor que inicializa los valores y tengo sus métodos set y get y el método toString que lo muestra, nada más. ¿Hasta ahí está claro, Osvaldo? Esta clase, contacto. Sí, hasta ahí sí. Ok, luego me fui a crear mi clase agenda, que en agenda primero nada más creé esto, que es mi atributo, que yo voy a decir, mi agenda va a estar asociada con algún tipo de aplicación, puede ser Android, escritorio, eso ya me lo van a dar como string. Y luego voy a darle el año en que crearon la agenda, ¿no? Por ejemplo, es un int. Creo su constructor de esos dos valores solamente, ¿sí? De estos dos, los paso a las variables, ajá. Creo mi constructor vacío también y de esos dos creo mi método set y get. Aquí están, ¿no? Get tipo aplicación, set tipo aplicación, get año registro, set año registro, ¿sí? Ahora lo que hice es ya hacer esta relación que me muestran en el diagrama, que es el contacto forma parte de la agenda.
Entonces, con esto yo sé que en agenda debo tener una variable de este tipo, de tipo contacto. ¿Sí? Eso hasta ahorita no lo habíamos hecho, que es lo que les dije, pero se puede hacer. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente como me dicen que en agenda es donde va a estar el contacto, lo único que hago es defino una variable nueva que es de tipo contacto y se llama C. Es decir, esta C va a guardar un objeto de tipo contacto y a su vez que tiene contacto, pues contacto tiene esto. Mi clase contacto o mi C que va a tener, pues va a tener esto, su teléfono y nombre. ¿Sí? Eso es lo que estoy definiendo con esta variable. ¿Hasta ahí bien, Osvaldo? Sí, profe. Ok. Ahora, de esto yo les dije que necesitábamos, no podemos crear nuestro objeto contacto, porque esto va a ser un objeto que va a tener teléfono y nombre. En algún momento lo vamos a crear, pero yo no lo puedo crear en el constructor, por eso es que no lo puse aquí. Entonces, ¿cómo le paso un objeto ya creado a mi objeto agenda? ¿Cómo le asigno un valor a este contacto, a esta C, que a su vez yo sé que es un objeto? ¿Cómo le doy un valor, no? ¿Cómo le paso un objeto? Para eso yo creé estos dos métodos. El que te devuelve ese objeto C, ¿sí? Que ya te va a decir qué es lo que tiene C, que tendrá un teléfono y un nombre, pero aquí defino el método set, que aquí yo le voy a pasar precisamente mi objeto, mi contacto ya creado. Checa que aquí no lo estoy creando, aquí no estoy haciendo el new. Entonces, me voy a ir a explicar esta parte. Fíjate aquí. Bueno, y coloqué los métodos toString. Eso nada más recuerda que te muestran los valores de las variables y ya. Entonces, ve lo que hice aquí. Creo un objeto de la clase contacto que yo le llamo C1 y ya le pongo Julián y un número. ¿Sí? Luego, creo un objeto de agenda de la clase agenda y yo le llamo agenda app1 y le doy sus valores porque recuerda que agenda, ¿sí? Aquí está, agenda. En el constructor me pide dos valores, el tipo de aplicación y el año de registro, que es este que yo le puse aquí. Tipo de aplicación, app escritorio, ¿sí? Este va para acá, ¿no? Y este 2020 lo recibo acá y los inicializo. Nada más hice eso. O sea, creé mi agenda, ya creé un contacto, pero aquí te pregunto, Osvaldo, aquí, cuando yo ya tengo mi contacto creado y mi agenda, si voy a la clase agenda, hasta aquí, ¿qué valor tiene C? ¿Le he dado algún valor a C de esta clase de agenda o no? En la clase agenda no. En la clase agenda no. C está en null. Nunca le pasé aquí el valor de C. Pero acá en principal, yo ya sé que tengo un contacto creado. ¿Sí? Ahora lo que hago, ya que después de que creé la agenda y mi contacto 1, vuelvo a crear otro contacto. ¿Sí? Ese contacto, yo le pongo Lady Gaga, ese es el nombre, y le pongo el teléfono. Ahora lo que yo quiero hacer es, ahora sí, a mi objeto agenda, que si tú lo ves bien por acá, mi objeto agenda, pues va a tener esto y esto que ya le di valores, pero este no le he dado valor. Y ahora yo quiero que este contacto, C2 que acabo de crear, que es Lady Gaga y su número de teléfono, quiero asignárselo a esta variable de mi agenda. ¿De cuál agenda? De esta de aquí que ya creé, de agenda app1. ¿Sí? Recuerden que cada objeto tiene sus propios valores. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues simplemente lo que hice es de mi objeto agenda app1
mando a llamar al método setC. ¿Qué es lo que hace el método setC? Aquí lo voy a mostrar, que es este de aquí. Ajá. Pues lo que hace es que yo le estoy pasando este objeto que ya había creado antes, se lo paso aquí a setC. Entonces viene para acá y ese C2 lo pasa aquí a C de mi clase agenda. Recuerda que estamos en clase agenda. Y este C2 que lo guardó en C aquí, se lo pasa a mi variable C. Y mi variable C en agenda, recuerda que es de qué tipo, contacto, ¿no? Aquí está la C. Guarda un contacto. Efectivamente, pues yo le pasé este contacto 2, ¿no? Acá está. Entonces ahora sí mi agenda en este caso, agenda app1, tiene en su C este objeto que yo le pasé en este método. Y ya lo único que hago es mostrar mi agenda aquí. Ahora, ¿por qué salen todos los valores aquí abajo? Porque agenda, fíjate que si me voy al método toString, voy a mi clase agenda, aquí está. Mi método toString pone agenda, que es esta de aquí, este texto de acá, pone tipo de aplicación, pone la variable tipo de aplicación, que fue la que yo le pasé, que yo le puse aquí está, a escritorio, ¿sí? Y luego pone el año de registro. En mi agenda le puse 2020 a este año de registro, ¿no? Entonces viene para acá y lo pone, aquí está. Y luego aquí mi agenda, mi método toString, lo que va a poner es mi variable C. Pero recuerda que esa variable C de mi agenda pues es un objeto de tipo contacto. ¿Qué es lo que tiene la variable C? Pues yo le pasé, aquí está mi C2, ¿no? Ahora, C2 que tiene, C2 tiene Lady Gaga, tal, el número. Entonces, si te das cuenta, acá en el mismo toString pone precisamente el teléfono y el nombre, que es Lady Gaga, de ese contacto que yo le pasé. ¿Sí quedó más claro? O igual. Profe, ¿por qué ahí los puso al revés? ¿Por qué ahí los Primero puso? el teléfono. Ah, porque si me voy, vean, si me voy a mi clase contacto y reviso el método toString, que es el que los muestra, vean que primero pone el teléfono y luego ya pone el nombre acá en contacto, ¿no? Sí. Sí, es por eso. Aquí yo los puedo cambiar, ¿no? También. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Osvaldo, ¿sí quedó claro? ¿Un poquito más? Sí quedó más claro, pero es que se me hizo muy la forma en la que los creó, que iba creando un cachito de uno y se regresaba al otro y Ajá. eso fue lo que me confundió. Ya. Sí, ya cuando, bueno, aquí era para el ejemplo, pero ya cuando ustedes lo definan, pues pueden crear completa la clase aquí, por ejemplo, la de agenda, ¿no? Aquí ustedes ya sabrán que va a tener la C, entonces crean los tres directo, ponen sus métodos setGet, ¿no? Y luego agenda, y su constructor y eso. Pero en otros ejercicios lo haré así, lo hago de corrido. Sí. Bueno, aquí hay un detalle, porque vean, pues resulta que para la cardinalidad, pues yo sé que la agenda tiene muchos contactos, ¿no? Puede tener 0 o muchos contactos, y entonces, pues aquí no, nada más estoy pasando un solo contacto. ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago que sean muchos contactos? A ver quién responde por ahí. ¿Cómo hago que tenga aquí en mi clase agenda, en lugar de un solo, una C, que tenga una lista de contactos? Con un arreglo de objetos, profesor. Con un arreglo de objetos. Pues sí, efectivamente. Entonces aquí vean, lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Sí? Aquí lo voy a comentar en principal
para que no me dé error, ahorita que creé esto, así. Tengo mi contacto 1, mi agenda y mi contacto 2 y no le he asociado, porque ya lo comenté, no le he asociado nada a mi agenda todavía. Voy a modificar esto. Entonces en agenda puedo tener muchos contactos, no nada más uno o ninguno. En el caso que fuera ninguno, pues sería un null. Aquí lo que voy a hacer es, quiero una variable que guarde contactos o variable de tipo contacto, ¿sí? Pero que guarde muchos, entonces le pongo corchetes y aquí en lugar de C, porque como ya va a ser una lista o son varios, le puedo poner lista contactos, porque es un arreglo, va a tener varios, ¿sí? En este arreglo voy a guardar varios objetos de tipo contacto. Voy a guardar el C1, el C2, ¿no? Se los voy a pasar para acá, ¿sí? Bueno, y aquí se puede manejar de dos formas. Si me voy aquí abajo, pues obviamente aquí en el... Primero en el toString lo voy a borrar. Y acá en los métodos set y get de contacto, como ya es un arreglo, por eso me marca error. Igual lo voy a borrar. ¿Sí? Y digamos que estamos empezando de nuevo a agregar la relación, ¿no? Entonces quiero que sean muchos, por lo tanto es una variable de tipo contacto, pero va a guardar varios, o sea un arreglo. Y aquí hay varias formas de agregar los contactos. Yo le puedo pasar los contactos, ¿sí? En este caso a mi directo en un arreglo que ya creé acá, porque acá vean que ya tengo el contacto 1 y el contacto 2. Estos dos los puedo meter en un arreglo y se los puedo pasar a mi clase agenda. Esa sería una forma. Entonces en el método set recibiría un arreglo que ya creé, voy a crear de este lado, ¿sí? Y le paso directo el arreglo, ¿no? Ya creado. Esa es una, así como lo hicimos en las matrices. La otra es que yo aquí tenga un método que sea agregar contacto, ¿sí? Sería una forma pues un poquito más fina. Entonces lo que hago será lo siguiente. Vean, voy a crear un método que sea public. No va a devolver nada, simplemente va a agregar un contacto, ¿sí? Y aquí le voy a poner agregar contacto, así, de esta forma, ¿sí? Y con esta forma también vamos a tener un detalle con el tamaño, porque imagínense, en el caso de arreglos, que esto no se hace de hecho con arreglos, se hace con listas y esas listas pueden crecer. Recuerden que un arreglo, cuando yo le doy el tamaño, difícilmente lo puedo cambiar o ya no lo puedo cambiar, ¿no? En las listas en Java, que las vamos a ver después, ahí sí podemos cambiar el tamaño, más bien lo va cambiando automáticamente. Entonces vean, yo aquí puedo definir, ¿sí? Que cuando se cree mi objeto, le dé el tamaño a mi arreglo. Y vamos a suponer que tiene un límite, pues no sé, de 200, de 100, ¿sí? Contactos. Entonces, aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Vean, en mi constructor, yo puedo crear o darle memoria a este arreglo. ¿Cómo lo hago? Pues ya sería lista, contactos, igual, y le doy el tamaño, ¿no? Será new, y de qué tipo es, contacto, y aquí le doy el tamaño, ¿sí? E incluso el tamaño pues lo puedo ahí pedir o simplemente lo puedo colocar, ¿no? Vamos a suponer que le doy un tamaño de 10, ¿sí? Esto nada más es para el ejemplo, ¿no? Ya cuando
manejemos listas, pues serán listas y esas crecen automáticamente, no importa, ni siquiera le pueden dar el tamaño ahí y no importa, genera 10, cuando ya se llenó la aumenta a otros 10 y así nos vamos y podemos guardar muchos registros sin preocuparnos por la memoria. Bueno, entonces creo y digo, al inicio va a tener 10 contactos mi agenda, ¿no? Entonces aquí para agregar un contacto, pues yo necesito recibir el contacto. Cuando llamen este método, como el método set, necesito recibir el contacto. Entonces en mi parámetro será contacto, recibo la C, que es un contacto, y lo agrego a mi arreglo. ¿Sí? Entonces, como sería lista contactos, esto les digo es un ejemplo para que sigan viendo cómo se usan aquí arreglos en Java y todo eso, ¿no? Entonces, lista contactos, ¿sí? Aquí yo puedo pasarle, por ejemplo, bueno, puedo tener un contador porque necesitamos saber, recuerden ustedes, necesitamos saber en qué posición estoy, ¿no? De mis contactos. Entonces podría poner aquí private int número de contactos, ¿no? A ver si no se confunden con esto, pero bueno. Entonces, aquí al inicio, ¿cuántos contactos voy a tener? Pues vean que no tengo ninguno. Cuando creo mi agenda tengo 0. ¿Sí? Por lo tanto, aquí número de contactos será igual a 0. Ajá. Y entonces aquí yo lo que haré será en qué posición voy a crear pues voy a guardar mi contacto. En este caso le doy número de contactos, que es una variable que tengo ahí. Puede ser así, igual, y ya le pongo la C. ¿Ah? ¿Por qué pongo esta variable? Les digo, porque ustedes van a tener el arreglo. ¿Sí? Tienen el arreglo, ¿no? Y tiene por ahí un tamaño. Entonces, ¿cómo saben en dónde lo tienen que insertar? Al inicio en la agenda, pues yo sé que hay 0. Entonces, el primer contacto que me pasen por acá, tengo que irlo a insertar en la posición 0. Pero ¿cómo sé esa posición? Pues con esta variable. Vean que al inicio vale 0. Es como la posición en que lo voy a insertar, pero a la vez me va a decir cuántos elementos llevo insertados, ¿no? Porque una cosa es el tamaño del arreglo y otra cuántos contactos he insertado. Entonces, cuando vean, cuando inserto un elemento, ¿qué tendría que hacer? Pues ya lo guardo, pero aparte incremento esta variable en 1, ¿no? Entonces ya ahí sería número de contactos más. Profe, me retiro, sí, adelante. Ya nada más acabó esto y punto. Bueno, y entonces aquí incrementamos la variable. ¿Sí? La incremento aquí. Sería número de contactos. Más. La incremento y ya. Ahora en la próxima que inserte ya no es 0, ya es 1. Y llevo, ¿cuántos contactos? Pues 1, ¿no? Insertado. Y entonces ya con esto, yo aquí lo que puedo hacer es agenda. Voy a guardar esto. Aquí será agenda app1 punto y mando a llamar porque quiero agregar un contacto a mi arreglo. Mando a llamar a mi método agregar contacto. Le paso el contacto 1. Lo va a agregar a mi arreglo. ¿Sí? Este que creé de Julián, no sé qué. Y luego puedo agregar otro. Como, pues lo mismo, ¿no? Punto agregar contacto. Y aquí le agrego el otro contacto. ¿Sí? Con esto, entonces ya en mi arreglo. ¿Sí? Tendré mis objetos de tipo contacto. Primero el C1 viene y lo inserta aquí en la 0. Y aquí tendrá C1, que es Julián, no sé qué. Y luego agrego el C2, viene para acá y lo agrego C2. Y bueno, aumento la variable, ¿no? De esta forma.
Entonces cuando yo también pida esa variable de número de contactos, pues que me va a dar, me va a decir, tienes 2, pues sí, 1, 2, ¿no? Recuerden que esto se inserta desde 0. Esto es una forma de hacerlo usando, pues como tal, estos arreglos. Pero hay muchas formas de hacerlo de manera, pues muy práctica, con listas, por ejemplo, es muy práctico. Y dudas hasta aquí. Vean que aquí yo ya voy a tener, aquí en mi arreglo de lista contactos, ya tengo 2 contactos. Ahora sería crear un método y mostrar los contactos, ¿no? Si quiero mostrar, a ver, cuáles contactos tengo, pues va aquí un método en mi clase agenda que muestre los contactos, muestre el arreglo, ¿no? Bueno, dudas hasta aquí. Dudas. Profe, ¿qué pasa si por decir en agregar contactos le pone C1, C2, llega hasta C9 y póngale que le pone más, ya no los muestra o Sí, te ahí manda error, algo así? ahí ya nos estaríamos pasando de la memoria o del índice, ¿no? Entonces les digo, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos reemplazar esta lista y hacer una copia, pero ahorita digamos que el usuario sabe que hay 10 y ya, ¿no? Les digo, eso lo vamos a ver con listas, donde ya no es necesario darle la memoria, ya lo hacen automático y nunca nos pasamos porque sigue creciendo y creciendo y no nos preocupamos de eso, que eso sí se maneja en C, ¿no? Por ahí está ahí complicadón, pero esto es para que vean nada más, suponiendo que todo se ingresa de manera correcta, no nos pasamos de los contactos. Así se hacen también operaciones con arreglo y se puede llevar un conteo, ¿no? Pero eso pues ahorita no lo vemos. Suponemos que todo irá bien. ¿Más dudas? Más dudas. ¿Quién dice? Ahí en agenda no importamos. No importamos en agenda. ¿Por qué no importamos en agenda? Porque están en el mismo paquete las clases. ¿Qué fue lo que puso Abraham? Bueno, si no hay dudas, vámonos entonces. Mañana seguimos.